Buenos días, queridos hermanos. Es un placer realmente el poder platicar, el poder reflexionar, el poder, sobre todo, óiganlo, dejar que Dios entre a nuestros corazones. Para eso es este retiro. No nomás es una invención o porque cada año se tiene que dar a fuerzas un retiro. No, simplemente es el tener ese encuentro amoroso con ese Dios que nos ama, con ese Dios que viene a salvarnos la vida, con ese Dios que está con nosotros. Esperemos que pues entren más personas, que se vayan adhiriendo al retiro. Y pues quizás a lo mejor es muy rápido, pero pues inviten en el momento a otras personas, parientes, amigos, etcétera, para que pues escuchen lo que Dios nos va a decir, no lo que voy a decirles, es muy diferente, sino lo que Dios les va a decir en su corazón. Esperemos pues que otras personas se conecten. Gracias, hermanos. Bien, pues mientras otras personas se conectan, mi nombre es el Padre Felipe de Jesús García Carmona, 29 años de sacerdote. Actualmente estoy en una casa de formación con un hermano diácono y con 4 seminaristas, 2 de cuarto de teología, uno de segundo de teología y uno de primero de teología. Hoy, pues, gracias a Dios, estoy sirviendo a nuestro buen Dios en esta casa de formación. Vamos, pues, hermanos, a esperar tantito más a que otros hermanos se conecten. 1 minuto, 2 minutitos más para que haya mucho más personas. Gracias. Bien, hermanos, pues ya estuvimos esperando un momentito a que otros hermanos se conectaran. Pues vamos a iniciar con una oración, sabiendo que todo depende de Dios, sabiendo que Dios es el que nos ilumina, el que nos llena el corazón, el que hace que eso que tenemos en nuestra cabecita descienda a nuestro corazón. Por eso hagamos una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre lleno de misericordia, quiero agradecerte el plan de amor que tienes para con nosotros. Gracias por ese plan en el que tu Hijo Jesús descendió desde el cielo para salvarnos. Qué impresionante acto de amor el tuyo de habernos entregado a tu Hijo. Nos los entregas primero en la Navidad en un pesebre, como un bebito, como un niño tierno, como cualquier otro niño tierno. Y después nos los entregas nuevamente a ese mismo tu Hijo en una cruz, todo golpeado, ensangrentado, crucificado. Por eso, Padre, gracias por este plan salvífico. Madre Santísima, pues también a ti te agradezco, Madre, el que nos hayas regalado a tu Hijo, el que hayas creído en Dios, el que hayas creído que tú ibas a ser la Madre de Dios y que lo cuidaste como Hijo de Dios, Hijo también tuyo. Ayúdanos, Madre, en estos momentos. Líbranos de todo mal. Líbranos, mamá. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos pues a empezar una pequeña introducción a los temas que vamos a ver en este día. Muy bien, hermanos, ya después de haberme presentado, de esperar a algunos hermanos, pues voy a dar la introducción a lo que vamos a reflexionar pues en este retiro. Creo que nos podemos preguntar el por qué un retiro más de Adviento, si pues cuántos retiros no hemos tomado en la vida, muchísimos, pero ¿por qué uno más? Empecemos por decir que la palabra Adviento significa el que ha de venir. Viene de dos palabras latinas, ad y ventus, que significa el que viene. Es el que viene, no puede caber duda. Podría poner un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, yo creo que nadie de nosotros nos cuestionamos si el día siguiente va a salir el sol. Ni lo pensamos, sale el sol. Así también, Jesús viene. No podemos cuestionar que Jesús venga. Claro, Él vino hace pues ya casi 2020 años, pero todos los días viene. Y más cuando lo invocamos y más cuando se lo pedimos. Entonces, pues, ¿verdad? Por eso es este retiro y más todavía. ¿Qué celebramos, pues? Celebramos el que la Iglesia nos invita a que nos preparemos para vivir un acontecimiento hermosísimo, que es la Navidad. No es la fiesta más importante de nosotros los católicos. La más importante, recordemos, que es Semana Santa. Pero también es una fiesta bellísima, donde la preparación más bien ahora es en el gozo, en la paz, en la esperanza. En la esperanza de que Jesús nuevamente venga a nosotros, de que Jesús nuevamente venga a nosotros a salvarnos. Pensemos en los grandes personajes del Antiguo Testamento, cómo ellos también esperaron. Moisés esperó a que el faraón liberara a su pueblo. David esperó a que Dios lo fortaleciera, a que Dios lo protegiera de sus enemigos. Muchos personajes en la palabra de Dios esperaron eso. Y sobre todo, un poco antes de la venida de Jesús, hubo un gran grupo que se llamaban los anahuín. ¿Quiénes eran los anahuín? Los anahuín eran los que esperaban la llegada de Dios. Fueron unos años, 100 años, 200 años antes de que llegara Jesús. ¿Y por qué lo esperaban? Porque habían vivido situaciones gravísimas. Una esclavitud tras de otra, ¿verdad? Los babilonios, los griegos, etcétera, etcétera. Y entonces ellos esperaban, imagínense lo que es esperar. Hoy en día yo creo que todos nosotros estamos esperando a que nuestro México mejore, a nuestro mundo. Estamos esperando a que este virus, ¿verdad? Entre comillas, ya se calme. Pues es por eso este retiro. Por eso hay que estar atentos y dejar todo en estos momentos para esperar, hermanos. Nuevamente les digo, ¿por qué esperar un nuevo retiro? Porque Dios siempre es nuevo. Dios siempre se va a manifestar de una manera nueva. Porque Dios siempre actúa de una manera diferente. Es impresionante la creatividad de Dios. Cómo Él solamente está esperando algún detallito para Él, actuar. Y también, claro, pues jamás lo vamos a conocer. Por eso otro retiro, hermanos. No sé cuántos retiros hayan tenido. Y quizás muchas de las cosas que les voy a decir, pues ya muchas veces la han escuchado. Pero aún así, hermanos, siempre hay algo que vamos a conocer de nuevo del Señor. ¿Y por qué también? Porque me tiene que ayudar todos los días de mi vida. ¿A qué?
a ser mejor. Él, pues, hermanos, en este Adviento, en este retiro, quiere renacer en tu corazón. Pero eso va a depender de ti. Dependerá que si le abres el corazón o no, o simplemente, pues vamos a ver qué dicen este nuevo retiro. No, hermanos, es para renacer. Si tú has caído en una depresión, en un desánimo, en un miedo, en un coraje, no sé en qué, Dios hoy te quiere hacer renacer, porque Él tiene el poder. Lo único que quiere es que le des chance, oílo, que te dé chance de entrar a tu corazón. En este retiro voy a tratar de hacer una reflexión sobre las lecturas que la liturgia de nuestra iglesia nos presenta. Cada domingo traerá un nuevo tema, un diferente tema, perdón. Y cada uno de esos temas me tienen que ayudar a mí a preparar mi corazón para dejar que Jesús nazca en nuestro corazón. Claro que en muchas familias, ¿verdad?, ¿qué están acostumbrados en Navidad? Pues la comilona, el beber, el pasársela bien. ¿Y Dios? ¿Cuánta gente en México ya vive como en Estados Unidos? Que sí son unas celebraciones impresionantes, casi es la fiesta más importante de ellos. Pero ¿y Jesús? ¿Dónde está? Ya simplemente es el que se tengan que reunir y viajan de un lado a otro de su país y quién sabe desde dónde viajan para vivir Navidad. Pero Jesús, ¿dónde está? Jesús está afuera. Simplemente te pongo este ejemplo. Tu mamá, el día 10 de mayo, ¿te gusta pasártela en la cocina cuando es tu festejo? ¿Verdad que no? O que te dijeran, mamá, salte, te vamos a festejar aquí adentro, pero tú salte. Es lo que estamos haciendo con Jesús. Navidad, lo principal es dejar que Dios nazca en tu corazón. Porque el arbolito, quizás, el nacimiento, las esferas, los foquitos, todos esos adornos. Porque todos esos adornos me tienen que ayudar a mí a darme cuenta que en ese ambiente festivo me está recordando que tengo que dejar que Jesús nazca en mi corazón. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar a dar estas reflexiones. Quiero ser muy breve porque lo que quiero es que se les quede algo en su corazón, para que eso que se les quede les ayude a vivir la Navidad de una manera muy diferente a la que siempre han vivido. Vamos a empezar un momentito, hermanos. Gracias. Buenos días, pues, hermanos. Ya después de hacer una pequeña introducción, quiero ahora decirles esto. Quiero ser breve. No sé si lo puedo hacer, pero quiero ser breve. Quiero darles 4 temas en los cuales me voy a basar en las lecturas de los 4 domingos de Adviento para poder prepararnos para vivir la Navidad, como les decía. Aquí tenemos nuestra corona de Adviento, en donde la iglesia nos invita a rezar cada domingo y a prender una velita cada domingo. Las velas, pues generalmente son como estas, morada, roja, rosa y blanco. ¿Por qué? Porque se supone que vamos de las tinieblas a la luz del Señor. Y por eso en la primera plática voy a prender esta primera vela. Bien, quiero pedirles toda su atención. Ahorita olvídense de todo, hermanos. Si quieren no apunten nada, recuerden que esto se va a quedar grabado. Esto que vamos a hablar todo el día, este retiro de toda la mañana, de hoy sábado, pues se va a quedar grabado. Así es que pues vamos a dar inicio a nuestro retiro, ¿verdad? Voy a sentarme. Puedo decirles del descanso del pecado.
También quiero decirles que entre charla y charla, 15, 20 minutitos quizás, les quiero dar 5 minutitos para que vayan a tomar agua, al bañito, a comer algo, lo que sea. Pero siempre con esa actitud de estar orando, de estar pidiéndole al Señor, de estar abierto a Dios. En este pequeño retiro, hermanos, quiero basarme sobre estos dos libros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la impresionante riqueza que tenemos en nuestra iglesia y de todos los autores que escriben cosas impresionantes. Este libro fue escrito por un sacerdote italiano, Alessandro Pronsato. Alessandro Pronsato. Es un hombre que escribe súper sencillo, pero con una profundidad tremenda, que nos hace reflexionar. Alessandro Pronsato. Esto si lo buscan en su celular, claro que lo van a encontrar. Alessandro Pronsato. También quiero darles una charla de este libro también de un gran franciscano, Raniero Cantalamessa. Este franciscano por muchos años es el predicador oficial de la curia romana, no es cualquier cosa. Incluso, qué alegría que hace poquito el Papa Francisco lo hizo cardenal. Es otro hombre que escribe con una sencillez, pero que nos toca el corazón. Por eso también búsquenlo en sus redes sociales. Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa. Pues bien, hermanos, voy a empezar, ¿verdad?, en esta primera charla que corresponde a las lecturas del primer domingo, basándome pues en este autor, Alessandro Pronsato. Voy a ir leyendo un poquito y voy a ir pues también explicándoles un poquito. ¿En qué consiste esta preparación de Adviento? Como les decía, Adviento significa alguien que ha de venir. Y ese que ha de venir es Jesús. Podríamos decir que hay dos venidas. La primera, el que ya Jesús vino. El que Jesús se hizo hombre. El que se anonadó, es decir, el que se hizo nada. Pero habrá otra venida. ¿Cuál es esa venida? Cuando se acabe el final de los tiempos. Nuevamente Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Bien, hermanos, dice nuestro libro, la primera fecha fundamental es la que Cristo, que desciende en medio de los hombres, quienes viven extraviados en sus caminos, afectados por un corazón endurecido. Esto, queridos hermanos, pues podríamos decir es lo que vivían en aquel entonces, pero no hasta la fecha. ¿Cuántos hermanos, incluso nosotros, vivimos extraviados? Pensando en un montón de cosas, en un montón de tonterías, ¿verdad? Tantas cosas que se está suscitando a través de esta pandemia, de este virus, etcétera, etcétera. Pero es bellísimo esto, que Cristo desciende. Dice la palabra de Dios que Jesús no se quedó allá muy contentito en el cielo, sino se hizo hombre a través de nuestra Madre Santísima para venirnos a salvar. El segundo evento es el último, constituido por la venida de Cristo para el juicio final. Cristo ya ha venido, pero ¿es acogido hoy? Hoy en día, hermanos, ¿cuánta gente se está retirando de la iglesia por cualquier pretexto tonto? Pero eso no es más que la influencia del demonio. Que como a veces les he dicho, ¿cuál es la influencia del demonio? El que nos haga creer que Dios no nos escucha, que Dios no nos habla, que esta pandemia es un castigo. Jamás, hermanos. Dios a través de esta pandemia nos detuvo para pensar en Él. Cristo todavía debe de venir, pero ha de ser esperado hoy, velando, como nos dice el Evangelio de hoy.
En todo caso es necesario despertar del sopor, del aburrimiento, de la pereza, de la costumbre. Esto que dice importantísimo, hay que despertar del sopor, hermanos. Esta pandemia y muchas cosas ya nos habían hecho caer en un sinsabor, en un no querer actuar. ¿Para qué actuamos? Si los padres son así, si los obispos son así, entre comillas, si el Papa hace esto, que claro, los enemigos de la Iglesia y del Papa a fuerzas tienen que decir algo en contra. Y utiliza solamente pedacitos de lo que dice el Papa, de lo que habla el Papa, de lo que hace el Papa. No toman todo en conjunto. En fin, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo estamos viviendo todo esto? Bien. Dice, recordemos que en la primera lectura dice, ¿verdad?, que los cielos se rasgarán y descenderá Dios. Dice, el Dios que rasga los cielos y desciende no es un Dios ocasional, un Dios excepcional, es un Dios con nosotros. Dios quiere estar en medio de nosotros, en el centro de nuestra existencia. Esto también es algo importante, hermanos. Dios quiere estar en el centro de tu existencia. Dios no va en el mundo por ahí caminando, o es más, Dios nos está ya desde el cielo viéndonos a ver cómo nos desgracia en la vida. Los demás y la pandemia, etc. Sino es un Dios que quiere estar en el centro de tu vida. A eso se le llama el señorío de Jesús, porque Él quiere que tú lo dejes entrar en tu corazón para que mande en tu corazón. ¿Qué es lo que hemos vivido este domingo? La fiesta de Cristo Rey, que es la fiesta por excelencia en donde Dios nos está invitando a que Jesús sea, dice, el designio amoroso de Jesús es que Cristo sea nuestra cabeza, es decir, el que nos ordene, el que nos mantenga firmes, el que nos sane, el que nos diga para dónde caminar o no. Eso es el Rey. Por eso deja que Jesús entre a tu corazón. Dice, miren qué hermoso. Por otra parte, la acogida de ese Dios que viene a nosotros es algo que tenemos que recibirlo. Pero vean qué hermoso dice. Pero Él no viene a exigir, hermanos. Nosotros creemos que Dios vino a prohibirnos. Te prohíbo esto. Mentira. Quizás en los 10 mandamientos solamente nos dice unas cuantas cositas que nos prohíbe. Pero Dios no es el que vino a decirnos no hagas esto, no, sino el Señor vino a decirnos tengan vida. Hagan esto para que sean felices. Dejen lo otro para que sean felices. ¿Verdad? Y entonces no viene a quitarnos, a exigirnos, sino más bien a darnos. Miren qué bello dice la segunda lectura de este día. Y Pablo habla de un Jesús por el que hemos sido enriquecido en todo. Nos falta esto, hermanos, saber que entre más le entregues a Dios, Dios te va a dar mucho más. Entre más te vacíes de este mundo, de las cosas de este mundo, Dios te va a llenar mucho más. Sigue diciendo este sacerdote tan increíble. Respecto a la segunda venida, también nosotros, como los apóstoles, tenemos curiosidad por saber cuándo, o al menos queríamos ser avisados con una señal, como hoy nos dice el Evangelio. Jesús no nos revela la hora. La espera asume una dimensión particular, la esperanza. Esto es importantísimo. Porque si Dios nos dijera exactamente la hora en que va a venir por nosotros o se va a acabar el mundo, quizás nos moriríamos antes. O quizás todo lo arreglaríamos muy bonito, sin estar esperando el momento. Esto me pongo a pensar, por ejemplo, un niño que le dice el papá, si te portas bien te voy a regalar esto. La espera del bebé. Sabe que su papá no lo va a engañar, ¿verdad, papás o mamás? Sabe que no lo va a engañar el niño y entonces él está esperando a que llegue el papá para que le dé su regalo. Así también nosotros tenemos que esperar todo el momento a que Él venga.
Que Él venga a salvarnos, a liberarnos, a sanarnos, a todo, pero también que Él venga a llevarnos a gozar de Dios. El que Él venga, no sabemos cuándo se va a acabar el mundo. No sabemos, en cualquier segundo, ahorita se puede acabar. Pero cuando Dios termine este mundo, no va a ser por odio, por coraje, no, sino para darle la plenitud a la humanidad, para darle la plenitud a la tierra. Por eso es que Jesús se quiere dar a nosotros, se da a nosotros, pero tenemos que tener esa esperanza. Por eso hoy la lectura del Evangelio nos habla, dice, estar atentos, estar velando. Un velador se echa sus pestañitas, etc. Pero un velador, su función es estar despierto, atento, para cuidar una casa, para cuidar un comercio, en aquel entonces para cuidar un castillo, qué sé yo. Y nos sigue diciendo, cada uno en su puesto, tenemos que estar velando y en esa esperanza en nuestro puesto, y atento al propio trabajo, a cada uno su tarea, también nos lo dice hoy el Evangelio. Por eso, hermanos, cada quien tenemos que estar velando en lo que hacemos. Es verdad que en la iglesia hay responsables, pero estos no pueden de ninguna manera dispensarnos de nuestras responsabilidades. Paradójicamente, el que tiene el cargo específico de velar está encargado de no dejar dormir a nadie. Esto es muy importante. Tu papá, tu mamá, tienes que estar así, en esa actitud, velando por tus hijos. Estar atentos a lo que están viviendo. ¿Por qué tanto joven, niño en la droga? ¿Por qué tantas cosas tan espantosas que estamos viviendo? ¿Dónde están los papás? Los papás no tienen que educar tanto con el golpe, con la grosería, sino tienen que educar con su ejemplo. Y esto es lo difícil. También para nosotros los sacerdotes. Más ahora que estoy viviendo con 5 seminaristas, bueno, un diácono y 4 seminaristas. Que lo importante es eso, el dar testimonio. Y por eso, ¿verdad? El autor Alexandro Pronsato nos invita a que cada uno de nosotros estemos velando. Dice, me atrevería a decir menos mal que Jesús no nos ha indicado la hora precisa, obligándonos pues a estar velando. Si nos hubiera dicho cuándo, haríamos provisto instalar una tranquilidad, haciendo pues, ¿verdad? Como poniendo una alarma. El Dios sorprendente debe ser el que nos invite a estar esperando, con las puertas abiertas de par en par, con el corazón finalmente curando nuestra dureza. Es decir, hermanos, hoy en este domingo, en este primer domingo, Dios nos está invitando a eso, a estar esperando, a estar atentos cuando Él venga. Y eso depende de ti, de tu corazón. Porque Dios ya nos ha dado muchísimas señales de cuánto nos ama. Por eso hoy en este domingo, prepárate para Navidad, para que dejes nacer a Jesús en tu corazón, velando, es decir, atento, dejando tu vida de pecado, estando más en oración, estando en el Señor, porque es Jesús el que quiere nacer en tu corazón. Pues muchas gracias, vamos a tomar un pequeño descanso y en unos momentos más, 5 o 10 minutitos, seguimos con el siguiente tema. Gracias, hermanos.
Bien, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda charla y por lo tanto vamos a aprender nuestra segunda vela, la roja, significando pues que vamos de la oscuridad a la luz. Bien, hermanos, vamos a reflexionar sobre estas lecturas del segundo domingo de Adviento y haciéndole la misma indicación, por favor, olvídense de todo. Si quieren apuntar algo, apunten, si no, tranquilos, porque gracias a Dios se va a quedar todo esto grabado para que después lo vuelvan a escuchar, incluso también pues a lo mejor transmitírselo a otras personas o decirles dónde encontrar esto que vamos a escuchar. Bien. El autor que nos presenta hoy, el autor Alessandro Pronsato, en este segundo domingo de Adviento, donde la figura, recordemos que una de las figuras más importantes en este tiempo de Adviento es San Juan Bautista, ¿verdad? Porque él fue el que preparó el momento, preparó el camino a que viniera Jesús y que se le aceptara, ¿verdad? Vamos a hablar entonces un poquito de la figura de Juan el Bautista. Por lo que hemos escuchado o hemos leído en la palabra de Dios, sobre todo en San Mateo, pues nos damos cuenta que ¿quién era Juan el Bautista? Era un hombre muy sencillo, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que no tenía trajes, ni zapatos de marca, ni ropa muy fina, sino al contrario, vivía demasiado sencillo. Dice la palabra de Dios que se vestía con piel de camello y comía miel y saltamontes o grillos, ¿eh? Un hombre que pues hoy en día no tendría ningún crédito. Hoy en día pasaría como un vagabundo. Este hombre, yo creo que jamás nadie lo contrataría. Fíjense, no lo contratarían para ser modelo de su comercial o de su producto. Este hombre no buscaba aplausos, no buscaba que se le consideraba como un gran santo, como un gran hombre. Y la verdad, hermanos, que es impresionante el papel de Juan el Bautista. El último de los profetas. Ya después de él no hay ningún profeta que revele la palabra de Dios públicamente. Ha habido profetas, pero su revelación ha sido particular, no para todo el mundo. Profetas como San Juan Pablo II, como la Madre Teresa de Calcuta, como tantos santos que han existido en nuestra iglesia. Pero Juan el Bautista era ese hombre que buscó el desierto. No buscó las grandes plazas, las grandes iglesias, que todavía, claro, no había, o los grandes palacios. No buscaba eso. Impresionante la figura de Juan el Bautista. Nosotros cuánto y cuánto buscamos la marca, el celular, cada vez mejor, etc. Un hombre sencillísimo. Seguramente era delgadísimo, casi escuálido. ¿Qué cosa? ¿Cómo Dios en muchas personas se cumple lo que Él dijo? Él tomó a lo necio, a lo más sencillo, a lo que pues no nadie le toma cuenta, y Dios escoge a ellos. Dios nos escoge a nosotros. Por eso dice, proclamar al único y necesario que es Dios. Se impone despojarse de toda vanidad, ir derecho a lo que se pretende. Esta es una lección muy fuerte la que nos da San Juan Bautista, porque él va a lo central. Por eso él dirá, ¿verdad? He ahí el Cordero de Dios. A eso vino Juan el Bautista, o mejor aún, fue escogido por Dios para ser el que preparó el camino para la venida de Jesús. Él no es nada, él no es nadie.
Él mismo decía, ¿verdad? Yo quiero disminuir y que Jesús cada vez se ha exaltado más. Tanto Dios lo disminuyó, fíjense, que le cortaron la cabeza. Gracias a una escuinclilla que después lo podrán leer en los evangelios, pero qué increíble hombre, qué sencillo hombre, que él busca vivir en el desierto. Él busca el quitarse de todo, ninguna distracción, para solamente estar en la presencia de Dios. Qué ejemplo para hoy en día, hermanos, cuando todo es ruido, cuando todo es computación, celulares. Yo no digo que no se debe usar, yo lo uso, pero en esa esclavitud tan tremenda que hoy en día. Él no, hermanos. Él no buscó eso, él buscó esa sencillez de vida y simplemente mostrar al que iba a ser el Salvador. Dice tú, a través del desierto pasa el camino del Señor, o sea, el camino de la liberación. Recordemos cómo el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto 40 años para ser purificados, para que solamente Dios quisiera que entrara a la tierra prometida solamente los que creyeran en Él. Y por eso Dios a veces nos permite un desierto. Recordemos esa lectura tan hermosa en Oseas 2:16 que dice, yo le llevaré al desierto y la enamoraré y se dejará enamorar. ¿Por qué dice esto, verdad, el profeta Oseas? Porque ¿qué hay en el desierto? En algunas partes, algunas plantitas, un oasis, montañas, pero de alguna manera no hay nada, quizás microorganismos o animalitos o un poquito más grandes, pero no hay nada. Por eso esta pandemia, hermanos, porque Dios quiere eso, que estemos en nuestro desierto, para estar en el desierto solamente con Él, con nadie más, para estar solamente escuchándolo a Él, para escuchar cómo Él nos dice, nos ama, que Él está con nosotros, que jamás nos va a abandonar a pesar de las muertes de nuestros seres queridos, de los personajes, de las personas famosas, qué sé yo. Dios es el que quiere hablar contigo en el desierto y también te quiere quitar todo eso. No es fácil, hermanos, porque por años hemos vivido agarrados a la soberbia, a la presunción, a tantas cosas. Dios pues quiere, hermanos, eso, llevarnos al desierto. Pues por eso a veces, hermanos, buscamos imponernos a toda costa para que nos atiendan. Nos queremos poner en el primer plano. Juan el Bautista, no, al contrario, se escondía. ¿Para qué? Para obligar a la gente a que lo buscara. Nosotros, fíjense qué importante, nosotros ofrecemos una verdad ya confeccionada, lista para consumir o aprender. Presentamos las soluciones a todos los problemas, las recetas para cada mal. Esto es algo que vivimos mucho en la iglesia. A la gente le queremos presentar cosas bonitas, dinámicas bonitas, cosas bonitas. Yo no digo que no hay que presentar bien las cosas, pero a veces nos da miedo hablar directamente a la gente, decirle que eso está mal, que hay que dejar, ¿verdad?, de hacer aquello, el otro. ¿Por qué? Porque así es nuestra tendencia, ¿va?, de hacerlo bonito a Dios. Dios no es bonito, hermanos. Dios habla y Dios nos invita a dejar muchas cosas. Pero a veces hacemos esto. Y luego también otra cosa muy interesante. Generalmente buscamos las recetas de Dios. Esto lo refiero mucho cuando la gente se confiesa. Que nos dice, Padre, ¿qué tenemos que hacer? Perdón, ¿qué tengo que hacer? Como si hubiera una receta, como si dijera pon harina, royal, huevo, vainilla, chocolate, pastel. Las cosas no son así con Dios. No podemos dar recetitas y por eso a veces muchas oraciones que inventa la gente son recetitas, sobre todo las de las famosas cadenitas.
la mejor solución es lo que estamos hablando. Vive tu desierto, deja todo, que nada te distraiga, ni en tu casa, ni con los que vives, ni el perrito, ni el celular, porque a veces estamos en oración y suena el celular y a verlo. Y suena el celular, como desgraciadamente hasta en mis hermanos. Qué triste que todavía en nuestra iglesia haya eso, que le suena el teléfono y la gente sale a contestar, o sea, no se da cuenta de lo que estamos viviendo. ¿Por qué en el cine no se hace eso? ¿Por qué en el cine si alguien contesta, todo el mundo lo calla? Pero acá no. Porque no nos damos cuenta, hermanos, quién es Dios y lo que nos está hablando Dios. Imponemos un camino ya abierto al tráfico, provisto de todas las señales, para más que educar, para que descubran cuál es el camino por el que hay que llegar a Dios. Distribuimos un alimento garantizado antes de haber provocado el hambre. ¡Wow! Juan, por el contrario, siembra interrogantes, inquietudes, enciende un deseo, suscita una espera, solicita una búsqueda. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras casas. No darles a los hijos todo muy padre, no, enséñales. Enséñales a trabajar, enséñales a valorar todo lo que tú les has dado, porque si no, acuérdense que los hijos no tienen llenadera. A veces también nosotros los sacerdotes. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema muy interesante que se toca en la primera lectura y en el Evangelio. En verdad que después hay algo que hacer para no perder ese encuentro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no perder el encuentro con quién? Con ese Dios que se baja, con ese Dios que viene a nosotros. Y por eso dice, ¿verdad? Que todos los valles se eleven, que todos los montes se bajen y que los caminos tortuosos se enderecen. ¿Qué son esos valles? Son abismos de insignificancia, de vacío que hay que llenar. Es decir, hermanos, que esos valles, ¿verdad?, nos están invitando a buscar a Dios, a que te des cuenta el valor que tienes, lo impresionante que eres, para que Dios, ¿verdad?, al elevarte, puedas tener ese encuentro con Dios. Pero también esos montes y esas columnas de presunción, de autosuficiencia, que hay que bajar. Por eso dice la palabra de Dios que Dios detesta a los soberbios. Eso se me hace impresionante, porque el ser soberbio es el que no quiere nada con Dios ni con nadie, el que se siente lo máximo, que se siente, ¿verdad?, que Él lo puede todo, y se les olvida que hay un Dios, ¿verdad?, por el cual vivimos, existimos y tenemos todo. Por eso, bájate, hermano, busca a Dios. Terreno accidentado, todo tortuoso. Ese terreno todo tortuoso es de ambigüedades, faltas de compromisos, contradicciones, ¿verdad?, que nos da igual todo. La estepa árida de nuestra vida, quemada por muchas ilusiones, puede ser rescatada a través de la preparación del camino que conduce al encuentro o que nos lleva a dejarnos encontrar por Él. No es un camino que se pueda trazar en poco tiempo. El camino del alejamiento, de la huida, es siempre, ¿verdad?, rápido y fácil. Oílo. Para huir de Dios es fácil, pero el retorno a la conversión exige tiempo, esfuerzo, voluntad obstinada, deliberación. Es decir, hermanos, que cuando tú haces las cosas por ti mismo, tarde o temprano caes. Tarde o temprano te acabas, te quemas. Pero el camino que Dios quiere es un camino de conversión. El camino de conversión no nomás es, ¿verdad?, el que ahora hablas bonito, te peines bonito, hables bien delicado, hables con mucha pausa. No. La conversión es un cambio total. No a través, ¿verdad?, de hablar bonito, ¿verdad?, porque a veces hablas bien bonito en la iglesia, en tu casa, pero ¿cómo eres fuera de la iglesia? Por eso el Señor nos está invitando, hermanos, a que busquemos ese desierto para encontrarnos con Él y para que Él nos diga cuánto nos ama y cuánto quiere ese cambio para nosotros, para que en esta Navidad dejemos entrar a Dios de todo corazón.
Pues bien, hermanos, vamos a tener unos momentitos de descanso. Yo les invito a que sigan pensando en esto, a esto que Dios nos ha hablado y que nos habla este autor, Alexandro Pronsato. Gracias, al ratitito nos vemos, hermanos.
Bien, hermanos, después de este pequeño descanso, vamos a continuar con nuestra plática. Vamos a reflexionar sobre lo que la palabra de Dios nos dice en este tercer domingo de Adviento. Por lo tanto, prendemos nuestra tercera vela. Bien, hermanos, pues vamos a reflexionar en este tercer domingo de Adviento. Hoy me quiero basar sobre este libro del padre Raniero Cantalamessa, que ya les había dicho algo, que era el predicador oficial de la curia romana. Es decir, es el predicador que les da las pláticas, sobre todo en tiempo de Cuaresma, al Papa y a todos los cardenales y obispos que trabajan allá en Roma. Es muy interesante la vida de este hombre, muchísimas cosas, pero hay una anécdota que me ha gustado mucho de él. Él vivía allá en Roma, y entonces el Papa San Juan Pablo II tenía un broncononón terrible. No me acuerdo qué problema tenía, y entonces iba cruzando el padre Raniero Cantalamessa, iba cruzando la plaza de San Pedro, y vio que todavía el cuarto de estudio del Papa San Juan Pablo estaba prendida. Y entonces él, pues claro, le tenía un gran afecto, un gran amor al Papa, y entonces desde la plaza le gritó: Papa Juan Pablo, estoy con usted, yo lo apoyo. ¿Quién lo iba a oír? Ni el Papa. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que a los pocos días lo mandaron llamar a predicar a la curia, ¿no? Entonces es una anécdota muy bonita. Cuando uno se dispone a servir, a ayudar, Dios toma muy en serio eso. Entonces por eso hay que servir al Señor. Hay que disponer nuestro corazón para servir al Señor. Hace muchísimos años me tocó escuchar una plática allá en Monterrey, con un retiro con él, pero nos habló en italiano, ¿verdad? Y claro, había un traductor, y él nos dijo al final del retiro, dijo, el año que venga, el año entrante que venga a darles otra vez el retiro, ya les voy a hablar en español. Y efectivamente, al año siguiente ya nos dio el retiro en español. Un hombre increíble. Hoy, gracias a Dios, es cardenal. Un gran cardenal. Pues bien, hermanos, vamos a entrar a la reflexión de este día, ¿verdad? En el que pues el padre, bueno, antes padre y cardenal, nos habla de las lecturas del tercer domingo de Adviento. Él nos dice: en el Evangelio de este tercer domingo de Adviento, tiene al centro la figura de Juan el Bautista, pero también dice él que el tercer domingo de Adviento se llama el domingo de la alegría. Este tema siempre me ha agradado mucho, ustedes lo saben, porque es algo bien importante para nuestra vida, más ahora en este tiempo de pandemia, de tanta violencia, de tantas cosas, que el Señor nos invita a que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, vivamos en la alegría, en la paz, en la alegría. Y por eso vamos a ver cómo en estas lecturas de este domingo nos va a hablar de esa alegría. Dice así: el título de la alegría le viene de la palabra alegraos, es decir, en latín gaudete, que significa pues alegría. Y hay una frasecita antes de cualquier cosa en nuestro misal romano, y dice así: estad siempre alegres en el Señor. Les repito, estar siempre alegres. El Señor está cerca. Eso está tomado de Filipenses 4:5. Entonces aquí nos damos cuenta inmediatamente. ¿De dónde nos viene la alegría? De la cercanía del Señor. Porque el Señor es el que te va a dar esa alegría. Porque el Señor
va a causar esa alegría. ¿Por qué? Porque el Señor actúa, porque el Señor está contigo, porque el Señor te defiende, porque el Señor te sana. El Señor hace tanto por ti. Entonces por eso surge la alegría. Que no nos demos cuenta es otra cosa, que no lo experimentemos es producto de nuestro pecado o de otras cosas. Pero Dios siempre va a estar ahí para alegrarnos. Y sigue diciendo, el tema de la alegría penetra también en todas las lecturas y toda la liturgia de este día. En la primera lectura se leerá, yo me alegro plenamente en el Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Así nos dice el profeta, ¿verdad? Y también en el Salmo responsorial, pues se hace mención al Magnífica de nuestra Madre, y en el cual el estribillo es, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Qué mejor ejemplo y más certeza que el de nuestra Madre Santísima? Me alegro, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y luego también al final de la segunda lectura, ¿verdad? Dice, hermanos, estad siempre alegres. Pablo también lo repite. Y Pablo, que pasó muchísimas cosas, que fue golpeado, que lo aventaron a una barranca, que lo mordió una serpiente, que naufragó, ¿verdad? Él, a pesar de todo eso que vivió, dice, hermanos, estad siempre alegres. Lo de ser felices es quizás el deseo humano más universal. Todos quieren ser felices, todos. Desde los bebés quieren ser felices y por eso chillan para que les cambien el pañal, para que les den de comer, etcétera. Hasta nosotros grandotes. Lo que buscamos en todo lo que hacemos, casi en todo, es para ser felices. Desgraciadamente incluso para el pecado. Porque por eso se peca, porque supuestamente al pecar, hacer algo mal, pues es para ser felices, pero claro, pues ahí no está la felicidad. La felicidad está en Dios. Y sigue diciendo Monseñor, ahora excelentísimo. La alocución de la Biblia sobre la alegría es un discurso real, no ideal, sino algo que podría ser. No, es algo real que se puede vivir. Y Jesús a este propósito trae la comparación de la mujer al dar a luz. Esto lo vemos en Juan 16, 20, 22, en el cual se nos narra eso, pues, que una mujer en el momento de dar a luz, pues está sufriendo dolores, etcétera. Pero ya cuando tiene, dice San Juan, ¿verdad? Ya cuando tiene a su niño en los brazos, se olvida todo. Se olvida todo. Yo no sé, ¿verdad? Muchas mamás dirán lo contrario, pero otras sí. Porque es una gran alegría para una mamá, ¿verdad? Cuando, claro, el embarazo es de gran deseo. Cuando se está esperando a su bebé, después todo se olvida. Así de alguna manera es el ejemplo que nos pone este cardenal con esta lectura de San Juan. Que así nos pasa a nosotros. Que así muchas veces vamos viviendo nosotros, en sufrimientos, en angustias, en penas, etc. Pero lo que nos da la esperanza como una mamá es para nosotros el saber que Jesús ya nació en nosotros y que sigue naciendo en nosotros. Y que Dios va a cambiar esta situación tan tremenda en cuanto nosotros entendamos lo que Dios quiere, en cuanto nosotros le abramos el corazón al Señor y deseemos, ¿verdad?, esta nueva vida, esta nueva forma de vida, no como el mundo la quiere hacer, sino como Dios quiere a través de todo esto que estamos viviendo. Este ejemplo de la mujer y todo lo que vive una mamá sobre todo, dice, todo esto nos dice una cosa bien determinada. Las verdaderas y duraderas alegrías maduran siempre con el sacrificio. No hay rosa sin espinas. El mundo, placer y dolor se siguen uno al otro con la misma regularidad con la que al elevarse una ola que empuja al nadar hacia la playa a alguien, ¿verdad?
desgraciadamente, así somos nosotros, los seres humanos, que después del dolor, del sacrificio, de las angustias, de las penas, vienen las alegrías. Y es cuando uno más goza de esa alegría. Cuando después de una situación tan tremenda y realmente agarrados de Dios, viene el cambio, la transformación. Viene el ver un mundo nuevo, diferente, como muchas veces lo vivió el pueblo de Israel, como muchas veces nuestra iglesia lo ha vivido, sobre todo cuando ha existido guerras o pandemias espantosas, porque esto que estamos viviendo no es algo que está pasando hoy único, no, siempre ha habido. Y como Dios siempre ha librado a la iglesia y a la humanidad. Y que después de todo eso viene la paz, la alegría. El hombre pues busca desesperadamente separar estos dos hermanos siameses, si se puede decir así, es decir, aislar el placer del dolor. El hombre siempre ha buscado esto y más ahora en la juventud, y no solamente en la juventud, en todos los niveles, que entre menos dolor, entre menos sacrificio es mejor. Y por eso ya no se ve por los demás, ya no se ayuda, ya no está atento uno al servicio, ya uno no quiere hacer más allá de lo que tiene que hacer uno. Incluso en los trabajos solamente se hace lo que se tiene que hacer, pero más allá ya no. Y en nuestras casas también. Los jóvenes, los niños, el esposo, la esposa, ya no hacen más allá, porque desgraciadamente nos causa un pánico el dolor, el sacrificio. No queremos sacrificarnos. Y claro, todos los santos nos han enseñado eso, la importancia que tiene sacrificarnos por los demás, hacer por los demás. Esto en la siguiente plática lo vamos a ver con nuestra Madre Santísima. Y sigue diciendo nuestro libro: por lo tanto, no pudiendo separar el placer y el dolor, se trata de escoger o el placer pasajero que conduce al dolor duradero, o un dolor pasajero que lleva a un placer duradero. Cada uno va escogiendo su forma de vida, ¿verdad? Pero jamás, hermanos, jamás podremos separar el placer y el dolor. Alguno podría objetar, pero entonces para el creyente la alegría en esta vida será siempre y solo objeto de espera, solo una alegría del más allá que ha de venir. No, porque pues sí, cierto, o sea, la palabra de Dios nos lleva a eso, a evaluar y a decir, pues ya en el cielo, hasta allá ya voy a gozar. No, aquí es donde tenemos que gozar, que alegrarnos. Sí, cierto que en la vida eterna pues ya será la felicidad plena. No hay una alegría secreta y profunda que consiste precisamente en la espera. Es más, en el mundo es quizás esta la forma más pura de la alegría que se tiene en la espera. Por eso el retiro, como les decía en la primera charla, en la primera introducción, es un retiro de esperanza. De esperar. ¿Qué tenemos que esperar? Pues que Dios venga. Y que Dios venga actuando. No nomás que se quede en un bonito nacimiento, en bonitas esferas, en bonito árbol. No. Sino que el venir, por eso la importancia de vivir hoy la Navidad más que nunca en este año, en esta situación, para que Dios actúe. Porque Él viene a salvarnos. Porque cada vez que dejamos que Dios entre a nuestras vidas, entra para salvarnos el Señor. Fíjense qué interesantísimo. Una de las mentiras con las que el maligno seduce a muchas personas es hacerles creer que Dios sea enemigo del placer, mientras que por el contrario, oiga lo que hermosísimo, el placer es un invento de Dios. ¡Wow! Qué interesante esto que nos está diciendo el cardenal. Dios nos hizo para darnos esos placeres, pero ojo, óigalo muy bien, los placeres no mundanos,
porque los placeres mundanos sobran. A donde quiera que vayas, ahí va a haber esto, el otro. No, Dios quiere ese placer, pero desde su plan. Y ese placer es el que dura para siempre en tu corazón. El placer, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? El placer de haber ayudado a aquella viejita en aquel retiro. Como mucha gente se acerca a mí para darme las gracias, que claro es Dios, ¿no? Pero de todas maneras, el placer de ayudar a los demás, de aquella persona que se estaba muriendo y que le diste algo, etcétera. El placer de un buen taco, de un buen pozole, una buena pancita. ¿Cómo no? Dios quiere que lo disfrutes, pero claro, Dios no quiere que te atarragues de pozole, 8 platos, 9 platos de panza o sopes, no, sino que lo sepas disfrutar. Y por eso, hermanos, aquellos que han vivido en la pobreza, en la escasez de comida, cuando uno come algo tan sencillo, wow, es un placer. Por ejemplo, cuando estuve en el Seminario de los Remedios, las monjitas nos hacían unos panes en unas charolas muy grandotas. Y a veces se le quemaba ese pan y quedaba una plancha de pasta quemada, sí quemada, carbonizada. Y yo me la comía con un agrado tremendo. Las monjitas me decían, no, padre, no se coma eso, no haga sacrificio, después le hacemos otro pan entero para usted. Pero ¿cuál? Si para mí era un deleite eso. Entonces, en algo tan sencillo, cuando tú estás cerca de Dios, cuando tu corazón está puesto de Dios, todo es alegría, como las lecturas de este día nos dice. Dios quiere ese placer, pero que venga de Él. Y Él te lo da. No lo busques, Dios te lo va a dar. No busques placeres tontos que te van a llevar a la muerte, es decir, al pecado, al sufrimiento. Muchos de nuestros sufrimientos es por eso, por nuestro pecado, porque nos queremos dar placeres que no nos corresponden o que no es bueno para un católico. Pues ánimo, mis hermanos, que esta charla también les haya ayudado a lo que quiere el Señor, a que nos preparemos para vivir intensamente nuestra Navidad. Vamos a descansar unos minutitos para seguir con la siguiente plática. Gracias, hermanos.
Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro retiro. Será la reflexión de las lecturas del cuarto domingo de Adviento. Por eso también pues ya vamos a prender nuestra vela blanca en signo de que nos hemos ido preparando para la Navidad. De lo más oscuro de nuestra vida, nuestro pecado, nuestra maldad, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a que Dios dé plenitud a todo lo que hemos vivido y lo que hemos tratado de prepararnos para esta Navidad. Bien, pues continuamos, mis hermanos. Quiero hacer una pequeña introducción a esta charla. Hoy se nos va a hablar en la primera lectura de cómo Dios le pide a David que construya una casa para él, porque le echa en cara a David que él sí ya está en un palacio, ¿verdad? Lujos, etcétera, y a Dios lo tenían en una simple casa de campaña. ¿Por qué casa de campaña? Recordemos, hermanos, de siglos antes, cuando Dios le pide a su pueblo en el desierto que haga una arca de la alianza. ¿Por qué arca de la alianza? Porque Dios, a través de esa arca de la alianza, se quiso comprometer con su pueblo a nunca jamás abandonarles. Le pide a su pueblo en esos 40 años en el desierto, 40 años de purificación, de reflexión, de estar atentos a Dios. Si Dios decía, levanten el campamento y pónganse allá, lo hacían, ¿verdad? Dios hizo cosas impresionantes en esos 40 años, que es lo mismísimo que Dios quiere en esta cuarentena. Es lo mismísimo, que nos purifiquemos, que lo reconozcamos como nuestro Dios. Por eso es en el desierto, no es en la playa, no es en el bosque, es en el desierto donde no hay nada. Y ellos sí, realmente que no habían nada. Pongámonos a pensar simplemente en sus necesidades primordiales. El ir al baño, no se bañaban, cómo cocinaban. Impresionante. A nosotros nos falta tantito el internet, sobre todo a los chavos, no hombre, pegan el grito, o las señoras no tienen ciertas especies o no tienen ciertas cosas, ¿verdad? Se nos va la luz, el agua, es un drama tremendo. Y sin embargo, ese pueblo, Dios lo purificó, para que ellos reconocieran a Dios como su único Señor. Porque en 430 años de esclavitud, muchos de ellos ya se habían alejado de la fe. Muchos de ellos ya habían aceptado los dioses de Egipto. Y sin embargo, Dios permite esto. Pues bien, en ese momento que vivían, Dios les dijo que hicieran esa arca de la alianza. Y claro, lo pusieron en la mejor casa de campaña de todo el pueblo. Era una cosa lujosa, bellísima. Pero esa arca de la alianza siempre se mantuvo así, en una muy bonita, pero de todas maneras, casa de campaña. Y por eso le dice a David, hazme una casa, un templo. Y de todas maneras, aunque se afanó David en hacer ese templo, no quedó. Hasta con su hijo Salomón, que sí ya le dio todo lo hermoso, lo espléndido al templo de Jerusalén. Pues esa es la introducción de la primera lectura. El Evangelio pues hoy nos habla de nuestra madre. La aceptación de una mujer tan sencilla. Se supone que nuestra hermana tenía 15 años cuando el ángel del Señor le anunció que iba a ser la madre de Dios. Por eso miren qué bonita la reflexión, ¿verdad?, de este domingo de Alessandro Pronsato. Dos modos diversos de interpretar el Adviento, de vivir la espera, el de David y el de nuestra madre. Uno, David, preocupado por disponer un espacio externo a Dios. Repito, sí lo hizo muy bien, pero era algo externo. La otra, nuestra madre, disponible para ofrecer un espacio interior de escucha y acogida.
¿Qué diferencia, hermanos? Hoy vivimos en el mundo, en lo exterior, buscando la alegría, las cosas en el exterior. Los jóvenes, qué increíble. Ya un jovencito no aguanta un video de más de 5 minutos. Eso se me ha hecho increíble. Hasta hace poco lo comencé a ver y a conocer. Ya no aguantan los jóvenes un video más de 5 minutos. Y es así como David, siempre en el exterior, siempre, y nuestra madre siempre nos va a ayudar a interiorizar. David afanándose para realizar su proyecto, aunque Dios se lo haya pedido, pero era su proyecto. María, capaz de introducirse en el proyecto de Dios. Vea qué diferente. David haciendo un proyecto exterior. María haciendo que el proyecto de Dios pasara a través de ella. Esto me encanta, repito. María capaz de introducir en el proyecto de Dios sin otra bagaje que una fe intrépida. Uy, ¿cómo no puede ser eso? La fe intrépida. Qué increíble, hermanos. Cómo nuestra madre fue tan hermosa que vivió esa fe intrépida. ¿Cómo no va a ser posible eso? Sino para creer que todo un Dios iban a hacer de ella. Era una locura, una verdadera locura. Por eso no creyeron en Jesús. ¿Cómo va a ser posible que un Dios naciera a través de una mujer? Pues ¿cómo es posible? Pues no. Pero sin embargo esa fe de creer, la fe de creer en el plan de Dios, eso nos enseña muchísimo, hermanos. Los preparativos de David, aunque generosos y dictados por buenas intenciones, no los acepta Dios. Dios quiere otra cosa. Dios va más allá de los planes de los hombres. Por eso el profeta Isaías diría, si no mal recuerdo ahí por el capítulo 55, dice, mis pensamientos superan los pensamientos de ustedes. Dios nos dice eso. Mis pensamientos, mis obras, son mucho más que sus obras o sus pensamientos. Y pues realmente, porque Dios lo que está pensando es en otras cosas fuera de este mundo. Su don supera infinitamente los deseos más audaces e imposibles del hombre. Dios no está de acuerdo con los sueños de la grandeza del rey, que quiere hacer competencia a los templos más colosales de aquel entonces, que las otras naciones han alcanzado, ¿verdad?, estos portentos de templos. ¿Eh? Es lo que quiere David, de alguna manera demostrarles a los demás su riqueza, su grandeza, demostrarles a los demás que Dios estaba con ellos, etcétera, etcétera. Pero no, más que habitar una casa de piedras, oiganlo, Dios prefiere hacer un pueblo, de su pueblo, la propia casa y caminar con él. Dios prefiere las piedras vivas a los monumentos. Esto también es muy hermoso. ¿Por qué Dios no dice, yo quiero ladrillos que formen mi iglesia? Yo no quiero ladrillos que formen mi templo. Piedras. ¿Por qué? Vean qué hermoso. Porque de alguna manera los ladrillos, sean grandes, de diferentes colores, más o menos tienen la misma figura rectangular. Pero las piedras todas son diferentes. No hay ninguna piedra idéntica, jamás. Y eso somos, hermanos, todos somos diferentes. Por eso hay que escuchar al otro. Aunque se nos haga descabellada su idea, hay que escucharle porque es piedra viva igual que yo. Somos diferentes, pero ¿qué es lo que nos une? El mismo proyecto, el mismo plan, el mismo deseo de servir al Señor, el mismo deseo en esta ocasión de dejar que Jesús nazca en nuestro corazón. Pero es una riqueza lo que es nuestra iglesia. Si no, a uno se le ocurre una cosa, el otro. Y por eso es riquísima nuestra iglesia. Entonces, no nos enfademos con aquel que piensa diferente a mí. No lo critiquemos, no lo insultemos, porque él tiene también buenas ideas,
Claro, también tendrá igual malas que el uno, ¿no? Pero es por eso que Dios no quiere un templo, quiere tu corazón, quiere que en esa piedra viva tú dejes nacer al Señor. Fíjense qué interesante también esta reflexión. Hace tiempo, hermanos, que algo bien importante en nuestra iglesia era vivir el novenario a la Navidad, es decir, las posadas. Las posadas, cuando éramos chicos y sobre todo nuestros abuelos, tíos, etcétera, era en cada posada rezar el rosario y andar, ¿verdad?, con los peregrinos, con José, María, ¿verdad?, y el niño Dios con María y un burrito. El misterio, se caminaba con él, etcétera. Oye, hermanos, en estos tiempos de novenario, hay más gente en los supermercados que en las tiendas, que en las iglesias. Hay mucho más gente allá que en las iglesias. Es más, ya ni se acuerdan para qué son las posadas. Muchos, claros, utilizan las posadas, ¿verdad?, con el pretexto de emborracharse, de comer y tantas cosas. ¿Verdad? ¿Cómo se habla o se dice, ¿verdad?, la preposada del tal canal o tal estación de radio? ¿Y qué es la preposada? Pues una fiestota, que cantan, que bailan, que chupan, etc. Pero ya no es ese deseo de prepararnos por lo menos esos 9 días para dejar que Jesús nazca en tu corazón. Muchos cristianos están atrapados por los preparativos de la fiesta y ya no tienen tiempo para prepararse para la Navidad. Cosa curiosa, hermanos. ¿Qué significa la palabra Navidad? La palabra Navidad significa nacimiento de Jesús. Nacimiento de Jesús. La Navidad no significa pachanga, comilonas, etc., sino es el nacimiento del Señor. Es más, ni siquiera piensan ya en ello. Repasan, óigalo, es muy interesante, repasan ansiosamente la lista de los regalos y que no se olvide ningún regalo. Se preocupan de las recetas para la comida, para adornar, incluso muy piadosamente el nacimiento, etc. Pero los preparativos son externos, como los preparativos de David. Son totalmente externos, no internos, que es lo que Dios quiere. Dice, fíjense cómo dice, menos mal que la Navidad solo se celebra una vez al año. Son expresiones no de la iglesia, no de alguien que está viviendo en la iglesia. Son expresiones de aquellas personas, especialmente de esto, que se afanan, que gastan lo que no tienen, que tienen que ir al monte de piedad, ¿verdad?, para que les den dinero, etc. Tiran todo por la ventana. Son preparativos exteriores. ¿Qué te traen? ¿Satisfacción, alegría, paz? No. Ay, después, ¿cómo pagar todo eso? Después de una borrachera de Navidad, entre comillas, ¿verdad? La cruda y todo el mundo peleándose, la esposa con el esposo, si han ido con los suegros o con algún cuñado, las broncas, terrible. Por eso dicen, menos mal que la Navidad se celebra una vez al año. También dice, ¿por qué te afanas por preparar la Navidad y no caes en cuenta de que debes de prepararte para la Navidad? Muy diferente. Hacer tantos preparativos y perfectos, y que la sidra, y que el refresco, y que el vino, y que las tostadas, y que el bacalao, bla, 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 bla. Cuando simplemente lo que Dios quiere es que abras tu corazón a Dios. En fin. Sigue diciendo pues. Si es Jesús que falta en esta Navidad, pues no tiene sentido la Navidad. Aunque haya muchas luces brillantes, no hacen sino acentuar más la oscuridad de tu vida, de tu árbol. Jamás echará raíces ese árbol. Cuando acaba el tiempo navideño lo tiras. Los regalos que exhibe abajo de ese árbol se van a marchitar. Los van a romper, se van a acabar. Pero dice, miren qué bonito.
Por suerte, esta María, para llevarnos a lo esencial, para conducirnos a la simplicidad, es que abre su corazón a Dios. Con su silencio luminoso, más eficaz que cualquier palabra, con su actitud de escucha, con su extraordinaria capacidad de recibir, con su sublime pasividad, Dios tiene necesidad de ello. Esto me impresiona. Y no nomás, Dios tuvo la necesidad de una muchachita de 15 años, una de las personas más humildes de su pueblo. Hoy también, hermanos, nos necesita a nosotros. No necesita que vendas tu casa, tu coche, tu ropa, que andas todo andrajoso, todo sin bañarte, etc. Sino que Él quiere que te despojes de todo, de todos tus pensamientos, ideas, de tantas ideologías, de tantas cosas, para dejar que entre a tu corazón como lo hizo nuestra madre. Dejar que Jesús entrara a su vida y a su corazón. Por eso, hermanos, es que ella nos enseña a decir, heme aquí, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Y nosotros, desgraciadamente, a veces, generalmente, estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. No, heme aquí para hacer tu voluntad. Soy tu esclava. Tú eres mi esclavo. Fíjese si no es así, qué terrible. Tú eres mi esclavo porque yo te pido una cosa, yo te pido la otra, etcétera, etcétera. Y si Dios no nos concede eso, nos vamos de la iglesia, ya no queremos nada con Dios, etcétera. Sobre todo en esos momentos, claro, ¿verdad? Cuando pedimos por el enfermo y se muere, la abuelita y se muere, por un trabajo y se acaba, etcétera. Pero Dios siempre va a estarte esperando para que tú entiendas desde tu corazón lo que Dios te quiere decir. Y vamos aún más, hermanos. María de Nazaret ofrece a su Señor el único espacio del que ella, ¿verdad?, tiene en su posibilidad, que es su cuerpo, su persona, todo su ser. A Dios el templo monumento le viene estrecho. Solamente el templo de carne puede contener su gloria. Únicamente la pequeñez logra abrazar la grandeza divina. El espacio más minúsculo es el único apto para hospedar el infinito. Aquí me viene a la cabeza algo que siempre les he hablado, que me gusta tanto. San Agustín fue un gran santo, fue un gran orador. Le encantaba el estudio. Precisamente perteneció a una de las sectas más terribles que ha existido en contra de la Iglesia Católica, que se llamaban los maniqueos. Ellos creían en muchas cosas terriblemente en contra de la Iglesia Católica. Ellos creían que por el simple conocimiento se podían salvar. Ellos creían, ¿verdad?, que había un Dios bueno y un Dios malo. Ellos creían muchas cosas muy erróneas, hermanos. Y dice pues la historia que Agustín comenzó a platicar más con Dios, a reflexionar, porque él era muy razonal. Comenzó a pensar en Dios, a querer aceptarlo como era costumbre, como buen maniqueo, aceptarlo en su cabeza, en su razón. Y dice pues que iba caminando por una playa de Italia que se llama Ostia, y dice la historia que se encuentra un niño en la playa, haciendo un hoyito. Iba al mar con una conchita y le echaba agua. Iba al mar y le echaba agua a esa conchita. Iba al mar, etc. Y le preguntó al niño, niño, ¿qué haces? Y el niño le dijo, voy a meter ese mar en este hoyo. Y claro, San Agustín se rió. Y entonces ese niño le contestó, pues mira, Agustín, es más fácil, fíjense, es más fácil meter ese océano en este hoyito que tú quieras meter a Dios en tu cabeza. A Dios no lo podemos reflexionar.
No lo cuestiones. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué esta enfermedad? Deja a Dios que te diga a tu corazón para qué todo eso que estamos viviendo. Es muy diferente. Y Agustín era lo que quería, ¿verdad? Encontrar el porqué de todas las cosas de Dios. Si no es dejar que entre en tu interior como lo hizo nuestra madre. Dios no quiere cosas extraordinarias, que si las podemos hacer, qué bueno, como templos, como peregrinaciones, como libros, etc. Dios quiere tu corazón, quiere habitar ahí. Y Dios sí va a caber en tu corazón. Todas las cosas las tenemos que pensar desde el corazón, no desde la mente, porque la mente nos confunde, porque el demonio también puede decirnos cosas en contra de Dios. Solamente en tu corazón, como lo hizo nuestra madre. Recordemos cómo dice la palabra de Dios. Y María no entendía, pero todo lo guardaba en su corazón. ¿Qué significa guardarlo en el corazón? Significa que aunque yo no entienda, voy ante la presencia de Dios a postrarme y a decirle: Señor, no entiendo por qué murió mi abuelito, no entiendo por qué a mí no me aman, no entiendo por qué mi papá, entre comillas, tiene preferencias con los demás mis hermanos. Es Dios que te quiere hablar al corazón, que te quiere decir cosas increíbles a tu corazón, pero ábrele el corazón a Dios. María ha dispuesto el verdadero santuario que Dios esperaba, lejísimo del proyecto espectacular de David. María ha realizado o permitido realizar algo único. Dios finalmente ha encontrado una casa. Vean esto hermoso, tan hermoso. Dios por fin ha encontrado una casa. ¿En dónde lo encontró? En nuestra madre. Y de nuestra madre en cada uno de nosotros. ¿Quién sabe si dejaremos de imitar a David en sus preparativos afanosos y encontraremos la calma, el silencio, la paz, la oración, teniendo como modelo esa muchachita de Nazaret, para vivir estos últimos días de Navidad, de Adviento? Nos convenceremos finalmente de que Dios no encuentra espacio en las cosas, en el mercado, en los almacenes, en los súpers, en el frenesí programado ya. ¿Estamos dispuestos a prestarle un poco de atención al Señor? ¿Cómo está nuestro corazón ahorita, hermanos? ¿Cómo va a estar en nuestra Navidad? Me adelanto a decirles esto que también muchas veces lo he predicado. ¿Dónde nace Jesús? Jesús nace en una cueva. ¿Qué había en esa cueva en Nazaret? Perdón, en Belén. ¿Qué había en esa cueva? Animales. Y si había animales, había un pesebre para darles de comer, que es donde nace. Pero habiendo animales, había de todo. Unos olores espantosos por las heces, por los orines. Y si había todo eso, había toda clase de garrapatas, piojos, etc. Y ahí quiere nacer. Él no nace en un hospital de 5 estrellas. Si tú tienes la posibilidad, qué bueno, síguelo haciendo. O qué bueno que lo hiciste. Que tu hijo naciera en un super hospital, qué bueno, pues Dios te lo permitió. Pero Jesús no. Jesús desea nacer en ese lugar. Para hacernos ver hoy lo hermoso de prepararte cada domingo, que quiere nacer en tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Como les decía. A lo mejor está igual que esa cueva, o que ese lugar donde nace Jesús. Está a lo mejor apestoso, lleno de alimañas, de tanta cosa. Dios quiere entrar a tu vida, entiéndelo. Para que esa cueva que es tu corazón la limpie, la purifique, la pinte, la ilumine, la haga ser un lugar espléndido. Eso es lo que Dios quiere en tu corazón. No importa todo lo que has hecho que te ha llevado a esa amargura, a eso que has vivido por años. Hoy, en esta Navidad, realmente déjalo entrar en tu vida. Que sea una Navidad diferente. ¿Quién sabe dónde pases Navidad?
quizás con los suegros, con los cuñados, en donde ya desgraciadamente la costumbre es esa, una comilona, bebiendo todos, baile, etc. Ahí en el medio de esa locura, piensa en que Jesús quiere nacer en tu vida. Claro, ¿verdad? También no te vas a hacer el sangroncito, irte ahí en una esquina o no sé dónde, ahí a reflexionar. No, vive tu fiesta, pero acuérdate que el vivir la fiesta es por Jesús, el estar alegres es por Jesús. No porque haya un montón de comida o un montón de regalos, que te hayan regalado un montón de cosas. Déjalo entrar. Déjalo que en esta Navidad realmente nazca en tu corazón. Y si no, hermanos, todos los días hay que pedir al Señor, nace en mi corazón, nace en mi familia, en nuestro México, hoy tan necesario, hermanos, para que nazca nuestro México. Pues muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Les invito a que si tienen alguna duda, nos escriban. De alguna manera les voy a contestar, quizás no todo, ¿verdad? Todas las preguntas, pero sí, yo creo que algunas muy importantes, ¿verdad? Y pues también comentarios, háganos comentarios y preguntas, etcétera, porque se trata de mejorar, no de destruirnos, no de criticarnos. Muchos de ustedes ya me conocen, no soy lo máximo, ¿verdad? Cuántos errorcitos tuve en estas charlas. No se trata de eso, no se trata de ver, ¿verdad?, estos detallitos, sino la profundidad de lo que Dios te quiere decir, lo que Dios te ha dicho a través de este retiro. Reflexiona lo que Dios te ha dicho, no yo. Yo soy un simple ser humano, mortal. Pero Dios nos utiliza. Y como decía un gran amigo, ¿verdad?, el hermano Salvador Gómez decía, que también me encanta repetirlo, ¿verdad?, dice que la palabra de Dios dice que Sansón, con una quijada de burro, mató a 1000 filisteos. Dios, ¿qué hará con un burro entero? Pero ese burro hay que disponerlo, hay que ponerlo al servicio del Señor. No hay que sentirse, ay, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, ¿verdad? Como nos dice, ¿verdad? La primera lectura y el ¿cómo se llama? El Evangelio del tercer domingo, ¿verdad? Es que yo no sé, los valles, ¿verdad? Lo que está abajo en las cañadas, yo no soy nada. No. Veamos, hermanos, cuánta gente Dios ha utilizado de una manera sencilla. Y no solamente sencillo. ¿Qué fue de Moisés? El gran liberador de su pueblo. Fue un asesino, por eso huye de Egipto. Muchos santos han sido terribles. Muchos santos que no han sido ilustres. Me encanta la vida del santo cura de Ars. Eso me motiva mucho porque él reprobaba mucho en sus materias. Lo hicieron sacerdote, pues gracias a Dios que tenía un tío obispo, y por eso lo hacen. Pero Dios dice, ¿verdad? Yo escojo, ¿verdad?, a lo más sencillo para confundir el mundo. La máxima expresión estuvo en nuestra madre, y ahora también en nosotros. Pues que Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Más al rato tendremos nuestra Eucaristía como el fin de nuestro retiro. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Los videos del Espíritu Santo. También pues les quiero invitar en mi canal, ¿verdad?, para que oigan y sigan oyendo pues algunos las reflexiones de los 5 minutos al Espíritu Santo, que esos nos pueden ayudar también muchísimo a preparar nuestro corazón para esta Navidad y para nuestra vida y sobre todo para llegar a la vida eterna. Que Dios les bendiga y nuestra Madre Santísima, ¿verdad?, les proteja. Inscríbanse pues a este canal. Muchas gracias.